En este vídeo te voy a hablar de cómo son las mujeres tailandesas, cuáles son sus costumbres y a los problemas a los que te puedes enfrentar si no las conoces, incluso problemas con su familia. Si tu intención soñador es venir a Tailandia y estar con una mujer o convivir con una mujer más allá de una noche loca, creo que este vídeo te interesa y mucho. Este vídeo no hablo de mi experiencia personal porque yo no estoy casado con una mujer tailandesa o no tengo una relación con una mujer tailandesa, estoy casado con una mujer española. Bueno, y si tuviera que hablar de las costumbres o cómo son las mujeres españolas, podría hablar con las costumbres de mi esposa, porque no estoy casado con todas las mujeres españolas. En este vídeo te voy a hablar de las mujeres tailandesas que conviven en mi entorno, las chicas que vienen a limpiar a casa, las mujeres a las que vamos a comprar el pescado, vecinas. Y es muy importante que conozcáis estas costumbres porque en muchos casos cuando empieza la convivencia ya sabemos todos cómo es los comienzos de las relaciones, todas son muy bonitas, pero después la mujer tailandesa tiene ancladas unas costumbres, unas normas muy arraigadas en su cultura, en su forma de pensar, y el desconocerlas pues puede traer verdaderos y serios problemas. Bueno, yo voy a contar una cosa. Hace 10 años en Koh Samui conocimos un gallego, que este chico pues sí, era un instructor de buceo y tenía una relación con una chica tailandesa, y un día me decía: Pedro, está como una verga, es buena chica, se porta muy bien conmigo, pero hace unas cosas muy raras. Mira, te voy a decir. Y me decía que la ropa, cuando la tendía en los armarios, la ponía del revés, las costuras hacia afuera, y decía que es que, bueno, su madre o sus abuelas era una forma de protegerse de los espíritus. Y bueno, a ver. Bueno, otra de las cosas que me decía, que a las 9 de la noche ya estaba en la cama. Y dice: Pedro, si esa hora es la que empiezo yo la vida, joder. Bueno, alguien pensará, todo lo que nos va a decir ahora Pedro de las costumbres de las mujeres tailandesas solo aplicará pues a las mujeres ya de una generación mayor, y hoy en día las chicas jóvenes de 30 años que viven en Bangkok pues no tendrán este tipo de costumbres a las que nos va a decir Pedro. Nada, os voy a decir una cosa. Un caso también de un extranjero que me comentaba que tenía una relación con una chica de poco más de 30 y pocos años, ¿no? Y ella era de Chanthaburi. Ella trabajaba en una perfumería en Bangkok y decidieron ir a ver a su familia a Chanthaburi. Bueno, está a unas 4 horas de Bangkok, en coche más o menos. Me decía que al llegar, o según se iban acercando a donde vivían los padres de esta chica, era como si le hubieran cambiado el chip, si fuera otra persona. Se activaban ya unos comportamientos diferentes, ¿no?, en la relación, y esto pues claro, son sorpresas que pueden muchas veces impactar directamente en la relación y llevarla al traste o al fracaso. También el caso hace poco oí un comentario de un chico que conocía a una chica por Thai Friendly. Antes de venir a Tailandia estuvieron pues varios meses hablándose a través de la aplicación, y mantenían pues eso, pues una comunicación de conocerse a través de la red. Fue llegar a Tailandia, empezar a convivir y cambiarlo todo. También quiero decir que estas costumbres o rarezas que dicen algunos, que te voy a comentar, no es una generalidad y no se aplica a todas las mujeres por igual, pero muchas de ellas están ancladas en su forma de ser y en su forma de actuar. Pues nada, vamos al lío. La primera costumbre, o una costumbre muy habitual y muy arraigada en todas las mujeres tailandesas, en su relación con los hombres, es la siguiente. Para ellas, el hombre hay que cuidarlo al extremo, ¿no? Ellas tienen que estar pendientes totalmente del hombre,
tiene que estar hiperprotegido y cuidado por ellas, como si fuera su verdadero hijo. Pues al principio de la relación, este tipo de cuidados pues son si tienes frío, si tienes calor, incluso te recomiendan pues el calzado que lleves para caminar, la ropa, el tipo de tejidos que te tienes que poner dependiendo de la humedad, del calor. Se van a preocupar en exceso de ti, que va a ser una hiperprotección. Ya cuando esta convivencia pues se va madurando con el tiempo, el tipo de cuidados es otro. Bueno, como hacían antiguamente las madres, lo hacía mi madre, que antes de salir de casa me peinaba, me arreglaba la ropa, bueno, que si llevaba los cordones de los zapatos abrochados, pero cuando esto va avanzando ya y la convivencia es mayor y la confianza ya pues, ha alcanzado otros niveles, se van a preocupar porque lleves las uñas cortadas, por incluso que te pongas crema si tienes la piel muy reseca. Va a ser un cuidado profundo, serio. Pero ¿qué ocurre? Que a ver, esto pues un occidental o alguien de fuera lo puede interpretar como que es una sumisión. Hay algunos que hablaban de la esclavitud de la mujer tailandesa hacia el hombre, o un gesto que el hombre lo persigue por machismo, para sentirse el rey de la casa. Si yo te voy a poner un ejemplo, imagínate que estás en el sofá con ella y ella, pues no sé, de repente coge el corta uñas o una lima e intenta arreglarte las uñas. Si le desprecias ese gesto, ella lo va a interpretar como una humillación, como que desprecias que ella se preocupe y te cuide. Entonces ahí ya se pueden generar algunos conflictos, malos entendimientos, y si esta forma de ella comportarse hacia ti, tú la destierras de la relación o la anulas, le estás haciendo un gran daño a sus sentimientos, a sus emociones, y ahí ya se pueden empezar a generar los primeros conflictos. La segunda costumbre u otra costumbre es: el hombre come primero, así como suena. Esto al principio de la relación, cuando ella no puede llevar esta costumbre al extremo, que después os lo explicaré, pues no lo sé, imagínate, estáis en un restaurante en Bangkok o en vuestra casa, o habéis salido a comer con amigos, ella va a intentar que tú seas el primero en comer. Ella se va a preocupar de rellenarte la copa. Ella te va a preguntar incluso si la comida está bien, si tiene más sal, menos sal, si pica mucho, si pica poco. Ella va a querer que tú seas el primero en comer. Incluso esta costumbre está muy arraigada, por ejemplo, en el mundo rural. En algunos casos, hasta que el hombre no ha comido, la mujer no empieza a comer. Puede parecer absurdo y puede parecer un gesto de sumisión al rey o al noble de la casa, pero no. Ellas lo interpretan como un gesto de respeto, que al hombre o al cabeza de familia tiene que ser el primero que se alimente, el primero que reciba la comida, y es una forma para ellas de mostrar respeto. Si esto, por lo que fuere, como he dicho en la costumbre anterior, lo rechazas o lo desestimas como un gesto de igualdad hacia ellas todo lo contrario, no lo van a interpretar como que es un gesto de igualdad, ellas lo van a interpretar como que es un gesto de rechazo a no respetar su forma, de que para ellas el hombre tiene que ser el primero en comer, porque incluso era una costumbre que en algunos sitios se arraigaba, de que si había poco alimento o había menos alimento del deseado en la casa, el primero en comer y el que debía comer era el hombre. Este comportamiento, aunque parezca absurdo o a veces fácil de gestionar y decirle no te preocupes, venga, vamos a empezar los dos, prueba tú también, aquí ya estás poniéndote una losa muy grande en la relación. Después hay una costumbre que puede parecer tremendamente absurda.
y es una costumbre de apariencia pública que denominaría yo, que es el respeto simbólico al hombre. El hombre va por delante. Incluso podéis observar muchas veces por la calle, en alguna zona, bueno, en el mundo rural es muy fácil de observar que normalmente el hombre va caminando y ellas a veces van un paso o dos pasos por detrás. Es una forma de simbolizar que el hombre va por delante, el hombre es el que está primero en la relación, el hombre es el que da la cara y el hombre es el que decide en la vida. Pero esta costumbre aquí ya empieza a haber un poco de truco, y ahora lo voy a decir. Os lo he dicho, esta costumbre es una costumbre de apariencia total. Esta costumbre incluso se negocia antes de salir de casa. Y es que el hombre es el que toma las decisiones, es el que maneja las relaciones en apariencia. Esto ya os lo digo yo, es apariencia total. Y bueno, al principio pues de la relación, en los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, ella va a intentar empujarte a que tú seas el que tome las decisiones, el que digas lo que hay que hacer, dónde tenemos que ir y demás. Pero esto con el tiempo ya avanza y se agrava más. Os voy a poner un ejemplo. Imagínate que estáis con otra pareja o un grupo de amigos y alguien, no sé, te pregunta a ti, por ejemplo, soñador, y te dice, bueno, oye, ¿a qué restaurante os parece que vayamos a comer o mañana qué excursión hacemos? Si a ti se te ocurre, por ejemplo, decirle a tu pareja, oye, cariño, dinos tú, aconséjanos tú, decide tú. Aquí has perdido, bueno, puntos no, puntísimos, porque has quedado ante el resto, en apariencia, has quedado como que tú has perdido el manejo de la relación, el manejo de la toma de decisiones en la pareja. Y ella se va a sentir avergonzada y humillada ante el resto porque tú has perdido tu fuerza, tu energía de decidir en la pareja, y ella lo va a interpretar como que tú has bajado 3 o 4 escalones y ya para ella incluso no representas ser el hombre que la protege, el hombre que la defiende, el hombre que tiene la fuerza en la relación. Este tema también es un tema que hay que cuidarlo mucho, porque la mujer tailandesa normalmente vigila en exceso las apariencias. Ahora vamos a empezar con una costumbre, una norma, que esta ya es un poco peliaguda, porque es una costumbre que normalmente la intención de muchas mujeres tailandesas, y todo esto que os estoy diciendo ahora no se puede generalizar, pero todas estas costumbres son practicadas, o es un denominador común en la mujer tailandesa. Está ahí, está escrito, y cualquiera que conozca a alguien que tenga una relación con una mujer tailandesa consolidada y en el tiempo, o alguien que conozca a un extranjero que está casado con una mujer tailandesa, le va a decir que esto pues, es así en la mayoría de los casos o en muchos casos. Esta que os digo es una de las más peliagudas. El control del dinero, además sin negociación, bueno, habrá honrosas excepciones, le pertenece a la mujer. ¿Esto cómo se da al principio de la relación, en los primeros meses, en las primeras semanas? Pues ella va a empezar, bueno, vamos a decir el término un poco de forma sibilina, a decirte que tú no conoces en Tailandia los precios, no conoces los sitios donde comprar, incluso no sabes dónde obtener la mejor oferta o el mejor precio de esta cosa o aquel producto. Entonces te van a pedir que le des a ella el dinero, y ellas se van a encargar de gestionarte el dinero, las compras y de alguna manera facilitarte pues que tengas el mejor de los ahorros en el tiempo que estás en Tailandia. Ya cuando la convivencia ya es plena y ya hay que
afrontar gastos en común, como, no sé, el agua, la luz, lo que es una convivencia plena, ahí ya el dinero es de ella, totalmente de ella. Incluso hay muchos testimonios por la red de gente que dice que ha empezado con una relación con una mujer tailandesa y que le da el dinero, la pensión a ella, y ella se encarga de todo y a él no le da ningún problema. Claro, es que eso es una de las costumbres que ellas pues tienen arraigada en sus costumbres heredadas de sus abuelas, de sus madres y de su familia. Ellas se van a preocupar de todo, de pagar los recibos del agua, de la luz, se van a encargar de las compras de todo, y lo hacen con la intención de que tú te dediques a trabajar y no tengas ninguna ocupación relativa a la economía doméstica. Aparte os voy a decir una cosa, en la mayoría de los casos son bastante meticulosas, son ahorradoras, saben controlar el gasto familiar, es difícil que se les escape o haya problemas de impagos, lo manejan a la perfección, pero es un terreno vetado al hombre. ¿Qué puede ocurrir si por lo que sea en algún momento pues le preguntas que si hay mucho dinero en el fondo de la casa para hacer un viaje, si se ha pagado mucho de agua o de luz, y pones en entredicho la gestión que está haciendo ella? Ahí estás perdido y ahí hay un tropezón enorme en la relación, y ahí empiezan ya a construirse las barreras que provocan el distanciamiento y muchas veces el terminar relaciones, porque ellas, es que no voy a decir que no consientan o que no pretendan que el hombre pueda llegar a conocer, es que entienden que es una atribución que les corresponde a ellas, porque esto les viene de su familia, les viene de sus costumbres, y ellas lo interpretan y lo entienden como que les corresponde a ellas esta responsabilidad, esa misión, y ya está, y es que es lo que hay que hacer y no hay que discutirlo. Esto para una persona de Occidente, una persona que estamos acostumbrados a compartir gastos, a compartir responsabilidades en la economía doméstica, pues a veces es un escollo muy grande, y este es una de las costumbres que normalmente la mujer tailandesa tarda un tiempo en hacerla, por de alguna manera, más fuerte en la relación, y cuando llega esta situación o estos primeros enfrentamientos o choques entre un extranjero y una mujer tailandesa, pues a veces ya es tarde, porque ya hay meses de convivencia, y a veces pues es doloroso alguien que tenga que poner fin a una relación por la falta de no haber conocido esta costumbre o esta norma que tienen las mujeres tailandesas. Como habíamos dicho en la costumbre anterior, que la mujer es la que domina la economía doméstica, esta costumbre que te voy a decir ahora está muy relacionada, porque una de los presupuestos o parte del presupuesto de la economía doméstica o familiar va para ayudar económicamente a los padres. Es una obligación generacional que todos los hijos ayudan económicamente a los padres o a los hermanos que tienen, si tienen alguna dificultad económica o están en edad de escolarización o están yendo a la universidad. Tienes que tener presente que si tú ya has iniciado una relación de convivencia con tu pareja tailandesa y estás pues aportando parte de tu pensión o parte de tu dinero a integrarlo en la economía doméstica, que sepas que parte de ese dinero va a ir a su familia. A veces te lo dicen claramente y otras veces pues entienden que no tienen ni por qué decírtelo, ni tampoco por qué ocultártelo. Entonces, aquí hay una cuestión muy clara. Esto, no aceptarlo supone el que una relación directamente se termine. ¿Qué puede ocurrir? No es el primer caso de alguien que
que desconocía esta situación, y cuando la conoce se le ocurre comentar que ¿para qué tenemos que ayudar a tus padres? Que sean ellos o que sea tu hermano el que tiene más dinero. Esto ya te ha puesto la cruz en la relación, incluso el final. Y bueno, y si no es el final, ahí se van a romper ya muchas conexiones emocionales. Incluso si ella sigue contigo en la relación, lo va a hacer con una intención clara de esperar a que venga otro, encontrar a otro y de seguir ayudando a sus padres. Es decir, que este tema yo lo comento aquí porque quiero que lo conozcáis. Incluso si vais a iniciar una relación con una mujer tailandesa, no es una cuestión de insinuaciones o de medias verdades. Preguntárselo directamente a ella y no se va a esconder, le tenéis que preguntar, pero bueno, oye, tenemos que ayudar a tus padres, ¿qué cantidad de dinero le tenemos que enviar todos los meses? Más que negociarlo, pactarlo, porque esto es una cuestión que para ella representa un factor emocional muy importante en la familia, pero tratarlo con un poco de delicadeza, con un poco de vista, porque si tu idea es compartir pues, un tiempo con esta pareja en Tailandia, esto lo tienes que tener muy claro, porque si no lo tienes claro, esto, bueno, se puede convertir en un problema serio y grande. Ahora vamos con la siguiente costumbre o norma en la relación. Esta costumbre, yo tengo dos versiones contadas por mujeres tailandesas, parejas tailandesas o incluso parejas de una tailandesa con un extranjero. Es que la familia tiene un componente muy fuerte de opinión en la relación. Y he dicho opinión porque en otros casos me dicen que es decisión. Entonces, claro, aquí tú tienes una relación con tu pareja tailandesa, a ver, puede verse como normal, a ver, en Occidente o en cualquier país del mundo, que no sé, que los suegros o parte de la familia de tu esposa pues puedan opinar sobre vuestra relación, dar algunos consejos, pero en muchos casos eso es un disfraz, porque no es opinión, es que deciden o pueden llegar a provocar decisiones sobre cómo tiene que actuar la pareja, dónde tiene que vivir, y claro, y también dependiendo un poco de la insistencia de la familia de tu esposa o de tu pareja tailandesa, pues esto te puede destrozar la vida, imagínate. Pues ¿cómo empieza esto al principio? Nada, al principio, los primeros días es un poco caricaturesco, ¿no? Ella te pone en videoconferencia a sus padres o a sus hermanos que están en el pueblo e intentan articular algunas palabras en inglés o ya le han enseñado alguna palabra en tu idioma, o por ejemplo en español, y te dicen hola, 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 y te llaman por tu nombre. ¿Te parece divertido al principio? Y lo ves casi como una cosa, pues sí, lo que te he dicho, caricaturesca o de risa. Pero ya esto, cuando se acelera la relación y decides ir a conocer a su familia, ahí entra lo del screenshot, que seguro que lo habéis oído en 1000 vídeos o habéis leído o os habrán contado, ¿no? Que es hacer un regalo, algo parecido a una dote o tener una atención con la familia de tu pareja. Yo conozco casos de extranjeros que esto lo malinterpretaron porque pensaban que esto era llevar una caja de bombones o una botella de un vino a casa de tus padres cuando vas a conocer, bueno, cuando vas a conocer a los padres de tu pareja o de tu novia tailandesa. No, esto es algo serio, ceremonioso y muy formal. Incluso si te da por saltarse esto del screenshot, bueno, te puedes encontrar que tu novia o tu pareja tailandesa desaparezca del mapa. Es decir, que no quiera saber nada de ti, que no sepa ni dónde está, que si tienes alguna conexión a través de Line o de WhatsApp, la hayas perdido para siempre.
Para ellos esto, más que una ceremonia, es, o una obligación moral, es un paso reivindicativo de que tu relación con tu pareja tailandesa o la futura esposa tailandesa se toma en serio, porque el despreciarlo, rechazarlo o malinterpretarlo o darle un tratamiento pues de poca categoría para ellos, no sé, como os he dicho, llevar un pequeño regalo, eso es una humillación, y esa humillación, si tú tenías intención de tener una relación larga y profunda con esta pareja tailandesa, se acabó. La siguiente costumbre es una costumbre que hace mucho tiempo en Occidente estaba muy arraigada y era parte pues del machismo de la época, ¿no? Aquí no es una cuestión de machismo, aquí es una cuestión de que la mujer tiene interiorizada que las tareas del hogar, el mantenimiento de la casa es su obligación permanente. Entonces, claro, esto alguien desde fuera lo puede interpretar, bueno, decir, para mí es una ventaja importante porque no voy a hacer nada en la casa, ¿vale? Pero es importante que conozcáis que esto para ellas es muy importante porque hay quien no lo entiende o no lo interpreta y está en una relación con una mujer tailandesa mucho tiempo, y nunca ha tenido, por ejemplo, el detalle o la cuestión de decir, bueno, voy a ayudar a mi pareja o a mi relación. Y un día, por ejemplo, te encuentras que, pues no sé, que ella pues no se encuentra bien, que ha pasado mala noche, y ese día se te ocurre coger la aspiradora o fregar un vaso o hacer una tarea del hogar, ella lo va a interpretar como una humillación porque entiende que eso es una parcela de ella, exclusiva de ella, y que tú estás cogiendo una confianza que no te corresponde, porque ese terreno es un terreno que no tienes por el que pisar. Los terrenos que tiene que pisar el hombre para ellas están definidos y claros, como es el tema de la aportación económica, el simbolismo hacia el exterior de que tú eres el que controlas pues las decisiones de la pareja, es el que lleva la batuta del hogar, pero no, ellas son las que tienen asumidas sus responsabilidades y las parcelas que para ellas supuestamente son intocables, y el tema de las tareas del hogar para ella es intocable e innegociable. Cada vez que digo una de las costumbres, a ver, pueden haber perfiles que lo suavicen un poco, que de alguna manera que no lo lleven tan al extremo como se puede interpretar, pero es importante todas estas costumbres que te estoy diciendo, soñador, que las conozcas y que intentes navegar en ellas de una forma sutil para no cometer errores, y muchas veces rebasar determinadas líneas rojas pueden llevarte pues eso, a que tu relación con tu pareja tailandesa vaya al traste. Otra costumbre u otra forma de ser de la mujer tailandesa son los celos. La mujer tailandesa es excesivamente celosa en general, y vuelvo a decir, como siempre, no se puede generalizar. Pero en Tailandia se da lo que le llaman el waterfly, la mariposa. La mujer tailandesa tiene en sus relaciones con los extranjeros, porque, a ver, aquí hay una dinámica generalizada o bastante generalizada de que el extranjero viene aquí a estar con muchas mujeres tailandesas o a probar estar con muchas mujeres tailandesas y divertirse con ellas. Pero cuando una relación empieza ya a ser un poco más seria, la mujer tailandesa, si ya empieza a tener un afecto o una convivencia que digamos seria, tiene miedo a esto, al waterfly del extranjero, y también de los hombres tailandeses, porque los hombres tailandeses también hay que darles de comer aparte. Entonces es controladora,
es celosa, pero ellas interpretan los celos de una manera, digamos que no es enfermiza, y no me gusta utilizar el término, o patológica, como puede interpretarse en otro tipo de relaciones. Ellas lo ven desde el fenómeno Wen, que Wen quiere decir celos románticos. Celos románticos, esto que os voy a decir os va a sonar un poco raro. Es que la mujer tailandesa entiende que tiene que ser celosa romántica con el hombre con el que convive, porque es una forma de protegerle y darle a entender que ella como mujer es lo mejor que puede encontrar y va a encontrar. Ella va a intentar en todo momento, cuando te controla, porque bueno, te va a controlar, y ahora os voy a decir las formas de control que tienen cuando ya la relación tiene una convivencia más cercana, ella va a intentar en todo momento que tú entiendas que eso lo hace porque te ama profundamente, no es porque sospeche de ti, ni crea que vas por el mal camino, todo lo contrario, ella lo hace de protegerte de otras mujeres, Y bueno, a ver, al principio se hace de una forma pues a lo mejor sutil, un poco no forzada, porque tampoco intentan entrar con todas al principio, pero cuando ya la relación va un poco, está bastante avanzada, ¿qué hacen o qué pueden hacer? Bueno, esto me lo han comentado a mí infinidad de españoles e infinidad de extranjeros que tienen relación con mujer. Pues a lo mejor te llaman a donde estés, o incluso te llaman por videoconferencia, sí, por videollamada, y todo para saber cómo estás, si te falta de algo, si estás bien, si has comido. Detrás de todo esto hay un control, pero un control de celos amorosos, como ellas dicen. Y esto, yo de verdad, a ver, me quedé muy sorprendido cuando ya no ni un caso ni dos casos, sino varios casos que me decían que es casi una costumbre entregarles el móvil, el teléfono a tu pareja tailandesa, y ella lo revisa. Yo esto, a ver, sí, lo veo como un gesto de confianza, pero ya en cualquier, no sé, en cualquier situación, digamos que normal, también puede ser como un ataque a tu privacidad, a tu espacio en tu vida, pero no, para ellas es una cosa normal. Y, a ver, esto puede ser difícil de entender, y quizás si este gesto de dejarle el móvil o el teléfono a tu pareja para que lo revise, o cuando te llama que has salido con los amigos pues a tomar una cerveza o a ir a pasar el día o a hacer una excursión, si por ejemplo no atiendes a estas llamadas o a estos videochats que hacen a veces, pues te puedes encontrar como que ahí ya hay un distanciamiento y una falta de compromiso por tu parte en la relación. ¿Es difícil de entender? Puede ser que sea difícil de entender, pero para la mujer tailandesa no es difícil de entender. Otra forma de ser de la mujer tailandesa que debes conocer: ellas siempre o casi siempre van a intentar evitar los conflictos directos, las discusiones, los enfrentamientos. Estas situaciones ellas tienen formas diferentes de manejarla a cualquier relación en el mundo en general. Normalmente al principio de las relaciones todo son parabienes, todo es perfecto, hay un entendimiento pleno, pero llega un momento que en las relaciones surgen pues desavenencias, formas diferentes de entender la relación, ver las cosas desde distintos puntos de vista. Es difícil o muy difícil, bueno, habrá casos que me imagino que sí, discutir con una mujer tailandesa. Ella va a evitar el conflicto directo. Bueno, en público jamás una mujer tailandesa discutirá con un hombre o le mostrará pues una falta de respeto
o mostrará una opinión contraria a un hombre. Callará, incluso le dará la razón. Pero ya en el hogar, de forma pues educada, correcta, pues le dirá que no está de acuerdo con su forma de actuar, y después lo que manejan mucho es los silencios. Cuando la mujer tailandesa no está de acuerdo en una situación, el silencio en la relación se hace sepulcral y la comunicación se pierde o se muere. Y es una forma de que ellas tienen de expresar que no están de acuerdo contigo y que ese no es el camino correcto para mantener una relación entre los dos de una forma fácil de llevar. Ahora os voy a decir una cosa que hemos estado hablando de muchas costumbres, muchas formas de ser de la mujer tailandesa, y vuelvo a reiterarme, todas no son absolutas, todas no se dan en todas las mujeres, hay excepciones, pero esto pertenece a su cultura, a su forma de ser y a lo que han vivido en su hogar, con sus padres, y después ellas lo ponen en práctica en sus relaciones con sus parejas. De todas las mujeres tailandesas que conozco, y parejas, y lo que me comentan, residentes, expatriados, extranjeros, la mujer tailandesa lleva muy mal la soledad, muy mal. Y ahora tú me dirás, ¡buah! ¿Quién no lleva mal la soledad? Bueno, hay personas que la soledad o la solitud es un espacio buscado muchas veces, que hay personas que viajan solas, que no tienen convivencia directa con nadie, viven solas, organizan su economía, incluso su relación con el mundo exterior a veces pues está limitada a unas relaciones muy superfluas. La mujer tailandesa, por muchas mujeres que conozco y me lo han testimoniado, llevan fatal este tema. E incluso en el mundo rural, donde a veces pues los espacios de ocio o los espacios de convivencia están muy limitados, hay un grado de depresión altísimo en la mujer en el mundo rural. Ya fuera del mundo rural, muchos, bueno, ya lo dijimos en el otro vídeo, que bueno, que la mujer tailandesa constantemente va cambiando de hombres y demás. A ver, a veces lo hacen por necesidad de economía o por tener una protección, pero en muchos casos lo hacen por evitar esta soledad, que para ellas es aterradora. Para la mujer tailandesa la soledad es aterradora. Bueno, soñadores, os he traído aquí al canal la experiencia de muchas personas, de muchas relaciones, lo que conozco yo a través de las personas, de las mujeres que están en mi entorno, aquí en la zona de Pak Nam Pram donde vivo yo, personas del mundo rural, personas que tienen el arraigo de estas costumbres que os he comentado de una forma muy fuerte y muy interiorizada en sus relaciones, en su vida. Y ahora os voy a pedir una cosa, que bueno, me pongáis en comentarios qué os parecen estas costumbres, cuáles las veis más disparatadas, si algunas os parecen que son machistas, si otras son feministas. Me gustaría que todo esto lo hagáis del respeto, porque para la mujer tailandesa todo esto que os he comentado es una cuestión de respeto, ¿no? Y muchas veces de respeto hacia el hombre. También os voy a pedir que os suscribáis, le deis like al vídeo, pero con una intención clara. Cada vez que hacéis esto, ayudáis a nuevos suscriptores a que conozcan el canal, y a nuevos suscriptores para que puedan acceder a un tipo de contenido que puede pues ayudarles a conocer las costumbres del país, a conocer cómo funcionan los visados en Tailandia, a prevenirles muchas veces de serios problemas que pueden tener al llegar a Tailandia. Y lo dicho, soñadoras y soñadores, os espero en el próximo vídeo.